Hola queridos amigos, muy buenas noches. Damos gracias a Dios por poder estar nuevamente reunidos para compartir la palabra de Dios juntos, para crecer en este fabuloso consejo que Dios nos deja plasmado en este libro tan lindo y que de tanta bendición es para nuestras vidas, fortaleciendo nuestra vida espiritual, sobre todo, como decimos siempre, en este tiempo tan particular en donde tanto necesitamos ser fortalecidos y conocer aún más del carácter de Cristo. En esta noche me gustaría hablar de un tema muy práctico, muy sencillo, que tiene que ver pedir de acuerdo a nuestra necesidad. Aprender a pedir según nuestra necesidad. Esto nos muestra dos partes, ¿no? El aprender a pedir y el reconocer cuál es nuestra verdadera necesidad. Es mi deseo que a través de esta palabra podamos juntos crecer y podamos despejar todo tipo de dudas que pueda haber en nuestra vida. Para eso te invito a abrir la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículos 23 y 24, y vamos a iniciar esta palabra a partir de un diálogo que Jesús tiene con sus discípulos y, como siempre, una enseñanza práctica que Él le da a sus seguidores. Vamos a Juan capítulo 16, versículos 23 y 24, en el cual dice la palabra de Dios: en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Qué extraordinario lo que Jesús le está diciendo aquí a sus discípulos, ¿no? Los está incitando a pedir. Ahora bien, ¿quiere decir esto que sus discípulos anteriormente no pidieron? Yo creo que sí. De hecho, la palabra de Dios me dice que sí, que ellos pedían, pero no pedían del todo bien. De hecho, esto estaba relacionado a que aún no tenían un profundo conocimiento de Cristo. Entonces, cuando realmente ellos entendieran y aceptaran de todo corazón que Jesús era el Hijo de Dios, era el Mesías, el que caminaba con ellos, sus peticiones, por supuesto, cambiarían radicalmente de lo que ellos estaban acostumbrados a presentarle a Él, a lo que de allí en adelante ellos le pedirían. No nos olvidemos que de aquí en adelante comienzan desafíos muy grandes para la vida de los discípulos y ellos estaban pidiendo otras cosas, cosas secundarias. Ellos necesitaban comprender quién era Cristo, cuál era el propósito de Él para poder pedir según ellos y no distraerse en otras cosas. Muchas veces ocurre que las personas se descreen porque recurren a Dios en peticiones y no hallan respuesta respecto a esas peticiones. Entonces se descreen, se frustran, algunos dicen: nosotros hemos hecho largas procesiones, hemos hecho promesas, hemos hecho el camino de Santiago, hemos hecho un montón de cosas, pedimos, pero Dios no me responde. La realidad es que eso entra en conflicto con lo que la palabra está expresando y lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos. Jesús les está diciendo: pidan y van a recibir, pidan en mi nombre y van a recibir. Entonces, ¿cómo logramos nosotros encontrar claridad en este aspecto? Es importante poder entender un orden prioritario. O sea, Dios quiere responder a todas las necesidades, desde las necesidades primarias, como hablamos en algún momento, a las necesidades secundarias. Ahora, a veces nosotros no sabemos qué es lo que realmente necesitamos, cosa que Dios sí sabe, y es a ese punto al cual Él nos quiere llegar. Yo no puedo dejar de recordar, ¿no? Cuando conocí a Cristo, cuando di mis primeros pasos, yo fui a ese lugar en donde tuve mi primera experiencia personal con Cristo sin conocer, y mi petición a Él era una demanda. Sin embargo, en ese momento tan especial en el que Él llenó mi corazón, mi petición cambió, pasando de ser una demanda a ser una entrega. Pasando de ser: Señor, oh Dios, vos mostrame, si sos vos, dame esto, dame lo otro, haz esto, decir: Señor, acá está mi vida, te pido que la aceptes, te entrego mi vida. ¿Cómo cambia cuando nosotros conocemos quién realmente es Él nuestro sentido de pedir a Dios? Vos y yo tenemos una necesidad primaria, y esa necesidad primaria es
una nueva vida. Yo creo que si vos escuchás a cualquier persona madura, seguramente te va a estar diciendo, si yo pudiera vivir de nuevo, viviría completamente distinto o cambiaría un montón de cosas, ¿no es cierto?, de las que me ha tocado vivir, no viviría de la misma manera. Esto también trae consigo un peso de resignación, arrastrando, ¿no?, un montón de cosas que ha tocado vivir en la vida y que nos llevaron a un punto en decir, bueno, ya está, ya quemamos un montón de cartuchos, otra vida no podemos vivir. Necesitaríamos nacer de nuevo para vivir una vida como a nosotros nos gustaría, diferente. La realidad es que si esto se pudiera hacer de manera natural, nacer de nuevo, se repetiría el mismo ciclo. Terminaría o llegarías a la edad madura y también dirías, esta segunda vida la viviría completamente distinta. Porque la realidad es que nosotros no sabemos lo que hay por delante. Y un principio a tener en cuenta que no siempre lo que nosotros queremos es lo que nosotros necesitamos. Ahora, Dios, que conoce la vida de cada uno de nosotros, sí sabe lo que el hombre necesita. Y es eso lo que Dios nos quiere dar. Muchas veces vamos a ir a Él con nuestras necesidades secundarias, como hablamos en otro momento, y de hecho Dios la va a responder, con un solo motivo, que es el que vos puedas acercarte a Él. Pero en el momento que Él responde esa necesidad secundaria de tu vida, se abre un nuevo portal, ¿no?, que es hacia una vida distinta, y vos ahí tenés la oportunidad de cambiar. Yo tengo un testimonio de una persona, desde hace ya muchísimo tiempo, ¿no?, que un día fue a una iglesia en la que yo estaba en Mar del Plata, y esa persona tenía problemas de salud muy pero muy graves, al punto tal que su empresa lo corrió y le dio una jubilación, ¿no es cierto?, llamémosla de privilegio, por el asunto de que él no podía seguir adelante con sus problemas pulmonares. Su radiografía era tremenda, tenían agujeros en los pulmones, y gracias a Dios, Él vino, se oró por él, por esa necesidad que él tenía, y Dios hizo un milagro. Yo me encantaría poderlas tener acá, esas radiografías. Cuando vi la otra radiografía, realmente no estaban los agujeros en los pulmones eran nuevos, sanos, un milagro tremendo. Y yo me hice la esperanza, digo, qué bueno, ahora esta persona, bueno, no se corre más de acá. Sin embargo, ¿qué te cuento? Que esta persona se enojó. Luego de lo que ocurrió se enojó, porque esa sanidad en su vida impidió que esa jubilación de privilegio siguiera corriendo, tuvo que ser reincorporado nuevamente al trabajo y se enojó por esa situación. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Muchas veces lo que queremos no es lo que necesitamos. ¿Necesitaba esta persona sanidad? Por supuesto que sí, pero necesitaba algo mucho más importante que su sanidad, y era una vida nueva. Y eso es lo que vos y yo necesitamos. Cuando hemos visto anteriormente en la palabra que hemos compartido, la vida de Zaqueo, la vida de estas mujeres de mal vivir, yo creo que ninguno de ellos fue a Jesús diciéndole, Señor Zaqueo, yo no quiero que vos me des 20 centímetros más de altura. La mujer de mal vivir, por supuesto, no fue al Señor a decirle, Señor, yo quiero que haya más clientes para tener más dinero. Todos fueron con una necesidad consciente, y era la necesidad de una nueva vida. Zaqueo no quería seguir viviendo de esa manera, engañando, con ese peso en el corazón, con esa carga en el corazón que traía la consecuencia, ¿no?, de ser de alguna manera discriminado por los demás. Lo mismo esta mujer, la mujer samaritana, no quería otro esposo más, quería que realmente el problema de su corazón, de lo profundo de su ser, fuera sanado. Querían una nueva oportunidad. Y déjame decirte algo, esta es la necesidad que cada uno de nosotros tenemos, una nueva oportunidad. Y esto es lo que Jesucristo te quiere dar. Si no lo conoces a Cristo, Dios quiere, a través de su Hijo, darte una nueva vida. Es cierto, biológicamente no podés nacer de nuevo, pero espiritualmente sí podés nacer de nuevo. Podés nacer por el agua y por el Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Por el arrepentimiento, emblemando ese agua, el dejar allí esa vida nueva, y el Espíritu, esa resurrección de vida en la cual la persona del Espíritu Santo comienza a partir de ese momento a ser tu centro, a llenarte y a guiarte en el camino y en el propósito de Dios. Dios quiere darte esta vida.
Muchas veces tenemos el condicionamiento de no pedir esta nueva vida porque miramos de alguna manera cosas que parecen ser consecuencias. Pero mira cómo vive el cristiano, pero lo persiguen, pero sufre, pero no hace esto, no hace lo otro. Sin embargo, algo que las personas ignoran es que la plenitud que esa persona recibe en el momento en el que Cristo entra en su corazón y esa nueva vida con Él es tan grande lo que recibe en su corazón que eso de alguna manera sustituye todo el tipo de aflicción que lo pueda rodear. Esta mujer de mal vivir seguramente tuvo que abrazar un trabajo que le daría muchísimo menos. Zaqueo comenzó a repartir todo lo que había robado. Por supuesto, su capital disminuyó, pero nada era mucho en comparación a lo que ahora estaba en su corazón, a esta nueva vida. ¿Qué no daría el hombre por una nueva vida? Déjame decirte que esta nueva vida está en Jesucristo y que si vos aprendés a pedir sabiamente, vas a pedir que esta nueva vida esté en vos, que esta nueva vida pueda ser para vos y vos puedas comenzar de nuevo. Hay un nuevo inicio para cada uno de nosotros. Y este nuevo inicio no es solamente limitado a la persona que no conoce a Dios, porque también esta vida nueva que el cristiano ha recibido muchas veces entra en un letargo, entra en un adormecimiento, por desánimo, por costumbre, por incredulidad, por pecado, por pereza. Pero esa vida espiritual entra en un letargo y solamente queda la cáscara del cristiano, pero esa vida que es la que realmente llena de plenitud, que es la que te lleva esa milla extra, que es la que te lleva con ese entusiasmo, con esa pasión, no está presente y te vas tornando frío, te vas tornando como metal que suena, porque eso está faltando. Pero déjame decirte una cosa, también es una petición sabia, así como el que no conoce aún a Dios pedir esa nueva vida, es una petición correcta delante de Dios poder pedir esa renovación en la vida de cada uno de nosotros. Eso es sabio. ¿Cuántas veces como cristianos dormidos estamos pidiendo otras cosas, pidiendo sobre necesidades secundarias, creyendo que otras cosas van a traer ese renuevo en nuestro interior? Pero es sabio pedir la llenura del Espíritu Santo y es sabio pedir que esa pasión olvidada, que esa vida fresca en nosotros esté nuevamente renovándose. Esa es la petición y esa es la necesidad que muchas veces el cristiano también necesita. Veía un montón de figuras en la palabra de Dios respecto al adormecimiento espiritual. Veía la iglesia de Sardis. En Apocalipsis 3, la palabra de Dios te describe cómo una iglesia estaba dormida, cómo tenía nombre de estar vivo y estaba muerto. Vos sabés que no nos vamos a explayar mucho en la historia de esta iglesia, pero es apasionante saber cómo esta iglesia tenía todo lo necesario para avanzar, para crecer. Era una iglesia próspera. De hecho, la ciudad de Sardis era una ciudad próspera. El comercio era un comercio fuerte, había todo lo necesario. De hecho, hasta la ubicación física de esta ciudad era tremendo, ¿no? Porque estaba en un lugar protegido en donde podía ver a su enemigo, o sea que el enemigo ni se molestaba prácticamente en venir a atacarlo. Pero vos sabés que hay una parte en la tradición que habla con respecto a sus futuros invasores, ¿no? A los invasores que fueron sobre Sardis, que veían que esta ciudad era una ciudad que estaba reposada, pero era imposible entrar. Y sus invasores, ¿no? Algunos generales de alto rango, habían ofrecido una recompensa a aquel que estableciera la estrategia para poder entrar en Sardis. Y un soldado, mientras de lejos veía y estudiaba y trataba de entender el cómo, vio que otro soldado en una de las murallas perdía su yelmo, su casco, caía, ¿no? Y él bajaba, pero bajaba por un lugar que no se veía, que era como un pasadizo secreto, y desde allí ahorraba toda la gran subida que había, buscó su yelmo y fue nuevamente. Esa es la estrategia que llevó el soldado a los ejércitos enemigos de Sardis. ¿Y cuál fue el resultado? Esa ciudad que estaba confiada, que estaba dormida, fue asaltada por el enemigo y fue tomada.
¿Cuántas veces en nuestra vida este adormecimiento espiritual de alguna manera nos hace vulnerables? Y esta es la gran necesidad de muchos de los cristianos. Pablo en este tiempo le está diciendo a la iglesia, levántate tú que duermes. Lo tenemos en Efesios 5:14. Le está diciendo, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. A veces nosotros estamos pidiendo una luz especial, luz que ya tenés, luz que ya conoces, porque ya experimentaste la primicia de esta nueva vida. Pero por algún motivo entraste en este letargo y Pablo, a través de la palabra, está diciendo, levántate y te alumbrará Cristo. Tenemos que estar pidiendo esa fortaleza espiritual para de una vez por todas levantarnos, ponernos de pie y volver nuevamente a entrar en contacto con esa luz que nos da claridad, nos da llenura y todo aquello que necesitamos. Algo similar lo vemos también en Isaías 60, capítulo 60, versículo 1 y 2, en donde dice, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. Este mensaje el Señor se lo está dando a su pueblo, cuando luego de pasar todo ese proceso, ¿no es cierto?, de disciplina divina, ese desánimo mezclado, ahora viene el tiempo de la redención, viene el tiempo de la renovación, pero el pueblo tiene que levantarse y tomar su lugar, tiene que resplandecer levantándose. Y eso de alguna manera nos arroja a nosotros un poco qué es lo que nosotros tenemos que pedir como cristianos. Si no lo conocemos, tenemos que pedir esa vida nueva, porque esa es la necesidad más grande que tenemos. Y si lo conocemos, debemos de pedir ese avivamiento espiritual, sobre todo para este tiempo. Me encanta en Isaías, ¿no? En el versículo 2, creo que dice que tinieblas van a oscurecer la tierra, pero sobre ti va a ser vista la gloria de Jehová, mostrando claramente que por un lado, ¿no es cierto?, van a haber luchas, van a haber pruebas, o tal vez un poco lo que hoy estamos viviendo en este tiempo presente, pero sobre ti va a amanecer la gloria de Dios. Dios va a resplandecer a través de tu vida. Dios va a llenar tu vida de tal manera que esos momentos de prueba y esos momentos de tiniebla, vos vas a estar sólido, vas a estar firme, porque tu espíritu va a estar renovado, y esa es tu necesidad. Y sobre eso es lo que vos tenés que estar pidiendo. Lo maravilloso de todo esto es que Jesús nos dejó marcado en la palabra de Dios la manera en la que tenemos que pedir respecto a esta necesidad en nuestra vida. Si vos recordás un poquito, vas a ver que en la palabra anterior que estuvimos viendo, hablamos sobre dejar las cargas en Él. Y había algo, yo no sé si vos te acordás, que Él desafiaba. Todo aquel que está trabajado y cargado, ¿qué dice? Venga a mí, ¿no? O sea, primero vimos venir a Él. Y después, ¿qué vimos? Aprender de Él. Era tanto venir a Él con tu carga y aprender de Él respecto a lo mismo. ¿Y qué ibas a hallar? Paz para tu corazón. Esta nueva vida tiene esa característica de descanso, de paz interior y a su vez de fortaleza. Pero sí era necesario lo mismo que para la renovación, levantarte. Hay una parte que tenés que hacer vos. ¿Cuál era esa parte? Esa parte era ir a Él y aprender de Él. También Él dice, permaneced en mí, ¿no? Si vos permaneces en mí y yo permanezco en vos, entonces pedí todo lo que quieras y te va a ser dado. El permanecer en Cristo nos da la posición para poder interpretar correctamente cuál es nuestra necesidad y por ende pedir correctamente. También en la permanencia Jesús dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ese permanecer en Él es el que te convierte en un seguidor. No basta solamente con ir. Tiene que ser el seguirlo, porque en el seguirlo vos vas entendiendo y en la medida que vos lo seguís, vas pidiendo conforme a tu verdadera necesidad. Y acá Él se está comprometiendo. Todo va a ser dado, todo va a ser hecho. Lo que pidas mientras me seguís, te lo voy a dar, porque lo vas a pedir con coherencia, lo vas a pedir con sentido común. Lo vas a pedir en la perfecta voluntad de Dios y por supuesto Dios te lo va a dar. Ahora, también la palabra de Dios me dice cómo pedirlo, cuál es la actitud con la que lo debo pedir. Y esto yo te lo quiero leer. Vamos a ir a Juan,
Para ya ir cerrando, Mateo 7, versículo 7 al 12, y Jesús dice claramente cómo pedirlo. Dice, pedid y se os dará. Acá ya estamos caminando como discípulos, ya lo estamos siguiendo, ya esa nueva vida está en nosotros. Entonces Él está diciendo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Vos te das cuenta que es una actitud creciente, no es solamente el pedir verbalmente, ya me pone en acción en buscar, ya me habla en clamar, ¿no es cierto? Es una actitud creciente de búsqueda. 7:8, porque todo aquel que pide, recibe, el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Acá asegura la respuesta a esta petición. Si vos realmente entendés que necesitas esta vida nueva, vos pedís, vos clamás, vos golpeás, la palabra de Dios, Jesús, asegura, esto va a ser hecho sobre tu vida. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Aquí Jesús presenta un absurdo. ¿Acaso, si el hombre viene y me pide a mí esta vida nueva, si el cristiano viene y me pide a mí esta renovación, le voy a dar una víbora? ¿Le voy a dar algo contrario a lo que me está pidiendo? ¿O realmente, como un padre bueno, yo voy a estar dándole aquello que mi hijo necesita? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que se le pida? ¿Y cuáles son esas cosas buenas? El Evangelio paralelo nos dice el Espíritu Santo, ¿no? Nos dice el Padre nos dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan. ¿Y de qué manera vos obtenés esta vida nueva? ¿De qué manera el cristiano es renovado en esta vida? A través del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que debe de venir a vivir a tu vida. Y esto es a partir del arrepentimiento. Esto es a partir de decir, yo no quiero seguir caminando de la misma manera, no quiero seguir en esta vida vieja. Quiero aquello que Dios tiene para mi vida. Quiero aquella vida nueva que Dios tiene. Quiero empezar de nuevo. Y acá el Señor te está diciendo, y si vos querés eso y me lo pedís, ¿cómo yo no te lo voy a dar? ¿Cómo no voy a hacer que esto acontezca en tu vida? ¿Cómo no voy a darte mi Espíritu Santo para con Él darte una vida nueva? Como hijo de Dios, no voy a darte el Espíritu Santo que renueve tu vida, que te levante de ese sueño para que vos resplandezcas en el tiempo presente en el que estamos viviendo. Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. ¿Cuál es el fruto de esta petición contestada? Una plenitud que afecta a todo el resto. Si vos ves, decís, bueno, si yo tengo que hacer por otro lo que me gustaría que hagan por mí, es imposible. Es imposible, es incómodo, es fastidioso. Pero ojo, cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, llena tu vida, renueva tu vida, necesitas hacerlo. Esa plenitud interior se compensa con todo el esfuerzo que cada uno de nosotros hacemos a través de esta vida nueva. A veces nos dicen a nosotros, pero el sacrificio de ustedes cuando viajan a Mozambique, África, no es un sacrificio, es un placer. Por supuesto, sentimos hoy la distancia, ya aquellos que nos conocen saben, Gaby está varada allá en Mozambique junto con Gustavo, Javier, Febe, un equipo misionero que se los extraña, que los afectos realmente se sienten, que los queremos tener aquí cerca, pero en el Señor estamos gozosos por entender que estamos respondiendo a lo que Dios nos llamó a hacer, y eso es la plenitud de nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo que realmente vos necesitas? Vos necesitas una vida nueva. Vos necesitas empezar de nuevo, vos necesitas traer tu vida a los pies de Él, poner tus cargas, poner tus fracasos, poner tus pecados delante de Él y pedirle, Señor, dame esa vida nueva, dame esa oportunidad nueva. Vos que conoces al Señor, ¿qué necesitas? Venir con ese sueño espiritual
espiritual, con ese letargo y decir yo ya no quiero, sé lo que es la verdad, participé de lo que es la verdad y hoy no estoy viviendo a la altura de lo que tendría que estar viviendo. Hoy no estoy viviendo ese gozo. Señor, en el nombre de Jesús, llená mi espíritu, quiero ser renovado para levantarme y resplandecer en este tiempo. ¿Y cómo lo pedimos de esta manera? ¿Cómo lo pedimos nosotros? De esta manera, insistiendo, buscando, golpeando, porque Él se comprometió a responder. Y si vos pedís semejante cosa delante de Dios, pedís semejante cosa buena delante de Él, ¿cómo Él no te la va a dar? Así que, querido amigo, yo quiero en esta noche desafiarte a que vos puedas estar pidiendo respecto a esa necesidad que tenés, a esa necesidad verdadera, a esa necesidad de una vida nueva, a esa necesidad de una renovación de vida y pedir con todo lo que está en vos, pedir con todas tus fuerzas. Quiero estar orando por tu vida. Amado Dios, en esta noche queremos agradecerte por este tiempo tan lindo que nos permitís pasar junto a vos, en familia, en iglesia, en cuerpo de Cristo, unidos por un mismo espíritu. Queremos, Señor de los cielos, pedirte que tú nos enseñes a través de la persona de tu Espíritu Santo a pedir como corresponde. Esto no lo sabemos, a veces pedimos según nuestras necesidades, pedimos de manera natural, pero de algo estamos seguros, que necesitamos esta vida nueva, que necesitamos esta renovación del Espíritu Santo en nosotros, y esto es lo que queremos pedirte en esta noche. Te lo pido, Señor, en la vida de cada uno de mis amigos y te lo pido, Señor, en mi vida también. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Querido amigo, gracias por acompañarnos en esta noche. Ahí vas a tener una dirección, un link para poder entrar y si tenés alguna duda, alguna pregunta respecto a este tema que hemos tocado, te invito a que puedas entrar y cualquier duda que tengas podamos estar hablando, charlando y entendiéndolo. También quiero invitarte el día jueves a partir de las 18 horas. Estamos viendo la historia del profeta Jeremías, tratando de justamente a partir de lo que este hombre de Dios vivió en esa época, poder tomarlo como referencia para nuestras vidas. Y nuevamente, el sábado que viene, te estoy esperando a esta hora, en este mismo momento. Gracias, querido amigo, por acompañarnos y Dios te bendiga mucho en esta noche.